Bienvenidas, bienvenidos. El único perfecto es Jehová Dios Altísimo. La gloria sea para Él. En esta oportunidad nos hemos reunido para estudiar en esta videoclase las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Para empezar a definir esto que es aquí, vamos a ver primero una pizarra donde vamos a ver varios tipos de triángulos. En este caso vamos a ver los triángulos rectángulos, porque las funciones trigonométricas que vamos a ver en este video son las que están definidas en el triángulo rectángulo. Digo que vamos a ver varios tipos de triángulos, todos van a ser triángulos rectángulos, pero en diferentes posiciones. Observemos, para el primer caso tengo un triángulo que es rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es aquel triángulo que posee un ángulo interior de 90 grados. Observenlo aquí, en este caso, esta bibliografía que la busqué en internet, colocan aquí un ángulo recto que vale ¿cuánto? 90. Observen que tienen otros dos ángulos que llaman gamma y beta y alfa. Observemos que en este triángulo rectángulo también tenemos tres lados, porque todo triángulo tiene tres lados. Este lado C es el lado mayor, A y B son lados menores. En la siguiente imagen se va a definir de otra manera. Observen aquí el triángulo rectángulo está en otra posición. Observemos que el lado mayor de este triángulo, que también tiene aquí un ángulo de 90, lo llaman hipotenusa. Los otros dos lados menores que forman el ángulo de 90 lo llaman ¿qué? Catetos. Vean, lo llaman ¿qué? Catetos. Eso quiere decir que los lados menores siempre se van a definir como catetos, y el lado mayor en un triángulo rectángulo que tenga ángulo interior de 90 grados o un ángulo recto como este que está aquí, se forman por los dos catetos. Veamos aquí arriba. En este caso C viene siendo la hipotenusa, transfiriendo el conocimiento que hemos aprendido de este triángulo. C es la hipotenusa porque es el lado mayor. A y B son catetos. Ok, continuamos, vamos a ver la siguiente imagen. En esta imagen muy colorida observamos que hay un triángulo rectángulo, este que está aquí. ¿Por qué lo saco? Bueno, vamos a observar bien que hay dos triángulos menores inscritos dentro de este triángulo mayor. El triángulo ACB es más grande que el triángulo ACE y que el triángulo AEB. Observamos que estos dos triángulos interiores son de 90 grados. Observen, porque este ángulo que está aquí del triángulo AEB vale 90. En otras palabras, el ángulo que me está formando el triángulo, en este caso el ángulo AEB, pertenece al triángulo. ¿A qué triángulo pertenece el triángulo AEB? Pero observamos que la medida de este triángulo, su medida es ¿cuánto? 90. Aquí está. Si esto es 90, observamos que el ángulo llano vale 180. Si este vale 90, eso quiere decir que este ángulo interior vale también 90. Por lo tanto, este ángulo vale también 90 grados. Observemos algo muy interesante. Hay un teorema que me dice que el ángulo exterior que está aquí, 90 grados, es igual a la adición de alfa y beta. Eso quiere decir que el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a ¿qué? A 90 grados. ¿Verdad? Pero si observo aquí este ángulo, esta abertura, también está alfa. El ángulo alfa más beta que está aquí es igual a ¿cuánto? A 90. Por lo tanto, este es un ángulo ¿qué? Recto. Este ángulo que está aquí, desde aquí hasta aquí, también mide ¿qué? 90 grados. Por lo tanto, el triángulo mayor es un triángulo rectángulo. Y haciendo la analogía de los triángulos anteriores, observamos que con respecto a 90, que está en el vértice A, el ángulo B y C son catetos porque me forman el ángulo de 90. Y el lado mayor, que es este que se llama A, es la hipotenusa. Pero si nos centramos en este triangulito pequeño, ahí se reconfiguran los lados. Ahora resulta y pasa que B para este triángulo pequeño es la hipotenusa. M y H serían los catetos que me forman el ángulo de 90. Para el otro triángulo que está aquí pasaría igual.
exactamente igual. Eso quiere decir que la hipotenusa sería el lado C, que es el lado mayor, y los catetos serían H y N. Ok, vamos a continuar aquí. Observamos este triángulo que es muy parecido a uno que investigamos hace rato, pero cada lado ya tiene su nombre. Veamos, alfa, aquí está el ángulo de 90, este lado es el opuesto y este lado lo llaman adyacente, o sea que los catetos aquí se están teniendo otro nombre. ¿Por qué? Vean el ángulo alfa que está resaltado con este color. Eso quiere decir que este lado es adyacente a alfa. ¿Qué significa que un cateto? Porque estos lados son menores, son los menores los que me forman el ángulo de 90. Por lo tanto, este lado es adyacente a alfa. Me forma el ángulo de alfa. Observen, el ángulo alfa lo forma ¿qué? Este lado, que es la hipotenusa, y este cateto. Entonces, el cateto que esté más cercano o que forme el ángulo alfa se llama adyacente. Y el cateto que está al frente se llama opuesto. Redefiniendo, para alfa, B es adyacente y A es opuesto. Y la hipotenusa es opuesto al ángulo de 90. Observen. Otra manera de identificarlo es lo que es adyacente y es lo que está más cercano, lo que me forma parte del ángulo, en este caso B. Pero el opuesto es lo que está aquí al frente. Esto está al frente. Esto como está al frente se llama opuesto. ¿Quién es lo que está al frente del ángulo de 90? La hipotenusa. En este caso sería la hipotenusa opuesta al ángulo de 90 grados. Continuemos aquí. Pasa lo mismo aquí. Con respecto a alfa, observemos que el cateto que está más alejado o que no forma parte del ángulo se llama cateto opuesto. Igual aquí. Este lado se llama cateto ¿qué? Adyacente. La hipotenusa es opuesta al ángulo de 90 porque está al frente, no forma parte del ángulo. ¿Quién forma el ángulo de 90? Los catetos. En este caso puede ser el cateto adyacente y el cateto opuesto con respecto a alfa. Hay unas funciones trigonométricas que se van a investigar, que son estas fundamentales. Son seno, que se escribe sen, coseno, que se escribe cos, y tangente, que se escribe tan. Ya aquí están las recíprocas. Cosecante, que se escribe así, pero se va a redefinir así, se va a encontrar así. Secante, que se escribe así. Cotangente, que se escribe así. Vamos a verlas aquí, unas definiciones básicas. Ok, nombre seno, o sea, abreviatura sen, como lo explicamos anteriormente. Seno de alfa se define como el cociente de quién, entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Por eso es importante lo primero que estudiamos de los triángulos rectángulos. Cos, que se define como el coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ok. Vamos a irnos ahorita a revisar esto que está aquí, esta imagen, donde ya hemos definido las funciones, pero no en el triángulo. Hemos definido en el triángulo. Aquí está el triángulo rectángulo, aquí está alfa. El seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el opuesto a alfa? Observemos lo que es opuesto. Vuelvo a repetir, el cateto opuesto es el cateto que no me forma parte del ángulo, es lo que está al frente del ángulo, en este caso A. Y el cateto adyacente es lo que me forma parte del ángulo o lo más cercano a este ángulo. Entonces el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto que no forma parte del ángulo es A. Sobre la hipotenusa es el lado mayor del triángulo o es el lado que es opuesto al ángulo de 90. Aquí está H. Veamos. Coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente viene siendo B, lo más cercano. Y la hipotenusa es H. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso el opuesto alfa es A sobre el cateto adyacente, que es B. Y así vemos las otras definiciones que están aquí. Seguidamente vamos a pasar a esta pizarra, que aquí está el resumen.
El seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y su recíproco es la cosecante, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. En otras palabras, lo que está en el numerador pasa al denominador y lo que está en el denominador pasa al numerador. Igual con coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y su recíproco es la secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La tangente de alfa se define como el seno de alfa sobre el coseno de alfa y la cotangente es el seno de alfa sobre el coseno de alfa. O sea, este es el recíproco de la tangente. Ahora nosotros vamos a buscar, como lo aprendido anteriormente, quién es el seno en este ángulo. Podemos buscar el seno de alfa y el seno de beta. Vamos a explicar cómo se haría la tangente. Vamos a ver a qué es igual la tangente. Vamos a pasar a la siguiente pizarra. La tangente alfa se define como el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Por lo tanto, el seno de alfa se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Al aplicar la división de una fracción sobre otra fracción, señores, esto es como que aplicar la doble C que llaman. Coloco aquí cateto opuesto por hipotenusa y cateto adyacente por hipotenusa. Aquí cateto adyacente por hipotenusa. Este factor es igual a este factor. ¿Qué pasa? Se cancela. Algunos autores lo cancelan aquí. ¿Qué me queda al final? Que la tangente de ese ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que era lo que nos definimos en las imágenes anteriores que vimos en la otra pizarra. En esta vez, que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a regresar a la pizarra anterior. Vamos a definir el seno de alfa. Vamos a ver. En este caso, el seno de gamma va a ser igual a ¿quién? Por definición, el seno de gamma es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Me ubico en gamma. ¿Quién es el opuesto? B. Ok, coloco la letra B. Sobre la hipotenusa, observamos que la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo de 90 aquí, o el lado mayor del triángulo rectángulo. En este caso es C. ¿A qué es igual el coseno? Vamos a colocar el coseno de gamma. Eso es igual, vamos a colocar la raya de fracción. Por definición, el coseno es el cateto adyacente a ese ángulo entre la hipotenusa. Veamos. El cateto adyacente a gamma, observamos que el gamma lo forman dos lados. Este lado mayor es la hipotenusa. Por consecuencia y lógica, el cateto adyacente es el que forma parte de ese ángulo gamma, es A. Yo coloco aquí la letra A. Sobre la hipotenusa, que es C. Perdón, la tangente de gamma va a ser igual a, vamos con la raya de fracción, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Al cateto opuesto sobre el cateto ¿qué? Adyacente. Entonces el cateto opuesto, ¿quién es? Con respecto a gamma, el cateto opuesto es B. Y el cateto adyacente a gamma es la letra A. Seguidamente vamos a colocar los de beta. Vamos a hallar el seno de beta. Vamos a ver quién es el seno de beta. El seno del ángulo beta es igual. Por definición, el seno de beta es el cateto opuesto sobre hipotenusa con respecto a beta. El cateto opuesto es lo que está al frente o el lado que no forma parte del ángulo.
En este caso es A. En este caso es A. Sobre la hipotenusa que es C. Muy bien. Entonces, el coseno del ángulo beta es igual a, veamos, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para este caso, la hipotenusa sigue siendo C. Colocamos nuestra letra C. Y el cateto adyacente me ubico en beta. Es el cateto que me ayuda a formar el ángulo. En este caso, este es el cateto porque el lado mayor se llama hipotenusa. Este es el lado menor en el triángulo rectángulo. Por lo tanto, el cateto adyacente es B. Y la tangente de beta, ¿a qué es igual? Es igual al cateto opuesto a beta. Según la tangente es igual al seno sobre coseno, pero recordamos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces aquí la tangente beta, por lo tanto me ubico en beta. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es el lado menor de ese triángulo con respecto a la hipotenusa que no forma parte del ángulo. En este caso A. El cateto opuesto es A. Y el cateto adyacente, en este caso con respecto de beta, es B, porque me forma parte del ángulo, o es el cateto más cercano a beta. En este caso es B. De estos cálculos que hemos observado, hay cosas muy interesantes. Observen que el seno de gamma es igual al coseno de beta. Eso ocurre en el mismo triángulo. Conclusión. ¿Qué concluyo? Que el seno de gamma es igual al coseno de beta. También hay otro que es igual, ¿verdad? Ya lo observaste. Que el coseno de gamma es igual al seno de beta. Tiene el mismo valor. Que el coseno de gamma es igual al seno de beta. Y también que la tangente gamma es igual a la cotangente de beta. ¿Por qué digo que son iguales? Por las fracciones que me están dando, porque el seno de gamma es B sobre C, pero el coseno de beta también es B sobre C. Por lo tanto digo que son iguales. Coseno de gamma es igual a A sobre C, pero si usted se va el seno de beta es A sobre C. Por lo tanto esto es igual a esto, aunque yo he colocado otra A. Ahora lo que nos queda es hacer un ejercicio aplicando estas relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Hasta el próximo video.